Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que a veces damos por sentado, pero que es fascinante: el conocimiento. ¿Qué significa realmente saber algo? ¿De dónde viene eso que sabemos? Y, bueno, sobre todo, ¿por qué es tan vital? No solo para quien investiga, sino para cualquiera en su día a día. Para guiarnos un poco, tenemos un material didáctico que me ha parecido muy interesante. Es del profesor Carlos González Lucero, de su programa Brújula Investigativa. La misión de hoy es intentar desentrañar qué es esto del conocimiento, cómo es, qué formas toma y cómo llegamos a tenerlo. Vamos, a ver qué sacamos en claro, ¿no? Vale, pues para empezar, el profesor González Lucero deja claro que saber algo es mucho más que solo acumular datos. No somos un disco duro. Habla de tener familiaridad, conciencia, comprensión. Sobre hechos sí, pero ojo, también sobre habilidades o incluso objetos. Y recalca que no es algo fijo, inmóvil, totalmente. Esa es una idea clave para empezar, que es un proceso vivo, que está en constante cambio. El material sugiere que se alimenta como de tres grandes fuentes: lo que vivimos personalmente, nuestra experiencia, luego lo que compartimos y discutimos con otros, la parte social, y la capacidad de pararnos a pensar críticamente sobre lo que aprendemos o vivimos, la reflexión. Y claro, esto no es algo abstracto, influye directamente en, bueno, nuestras decisiones y en cómo nos movemos por el mundo. Si pensamos, por ejemplo, en la educación, el conocimiento es esa brújula, como dice el texto, que nos orienta en el aprendizaje. Me gusta esa metáfora de la brújula. Sí, encaja muy bien. Y el material destaca algunas características que diferencian al conocimiento de, digamos, la mera información. Dice que es dinámico, porque cambia, evoluciona; Ujú. cultural, porque se comparte en grupos, en comunidades; Ajá. transmisible, o sea, lo podemos pasar a otros, enseñar; orientador, la brújula de nuevo, nos guía al actuar; y acumulativo, que construimos sobre lo que ya sabíamos. Quizás esto de orientador es lo que más lo conecta con la vida práctica, ¿no te parece? Sin duda, sí. El conocimiento nos capacita para actuar. No es solo tener ideas en la cabeza, es poder usarlas. El ejemplo que ponen del estudiante que aprende a diseñar una rúbrica de evaluación es muy bueno, creo. Empieza con sus ideas previas, claro, Ujú. luego las mejora con lo que aprende, conocimiento nuevo, y lo aplica para cambiar cómo enseña. El saber, digamos, informa y guía la acción. Vale. Y este saber, según el material, se nos presenta de dos maneras principales: el implícito y el explícito. El implícito suena a esas cosas que hacemos casi sin pensar, ¿verdad? Como, bueno, lo típico: montar en bici, nadar, o un músico que toca de oído, habilidades que tenemos como metidas en el cuerpo. Eso es, ese es el implícito, mientras que el conocimiento explícito es el que podemos formular, el conceptual, el teórico. Pues entender por qué flota un barco, según Arquímedes, o conocer las diferentes teorías sobre el desarrollo infantil. Pero fíjate, lo realmente interesante, y donde yo creo que está la riqueza del saber humano, es que estos dos tipos casi nunca van separados. Se necesitan mutuamente. Piensa en un chef. Tiene un conocimiento explícito enorme, de recetas, de técnicas, los pasos, las temperaturas. Claro. Pero también tiene un conocimiento implícito súper afinado en el punto de sal, la textura, el ritmo en la cocina, que ha desarrollado con horas y horas de práctica. No está escrito en ningún libro eso. Claro, la combinación es lo que marca la diferencia. Entendido. Ahora, aquí es donde el material, bueno, se pone un poco denso, ¿eh? Presenta un montón de tipos distintos de conocimiento. Quizás, en lugar de listarlos todos uno por uno, podríamos intentar agruparlos un poco, para entender las grandes categorías. ¿Cómo? ¿Cómo los clasificarías tú? Sí, buena idea porque son muchos y puede liar un poco. Podríamos, a ver, podríamos pensar en ellos según de dónde vienen principalmente. Por un lado está el conocimiento que nace de la experiencia directa, de nuestros sentidos. Ese es el empírico. El ejemplo clásico: saber que el hielo es frío porque lo hemos tocado. Simple. Por otro lado, está el conocimiento que deriva más bien de nuestra capacidad de razonar, de usar la lógica. Ese sería el lógico. Como, pues, deducir que si todos los lunes llueven y hoy es lunes, pues probablemente lloverá. Es un razonamiento. Entendido. Experiencia versus razón como fuentes primarias. Vale.
¿Y el conocimiento científico dónde encaja ahí? Porque usa las dos cosas, ¿no? Exacto, justo. El científico es una especie de refinamiento, digamos. Se basa en la observación empírica y en el experimento, ¿sí? Pero lo organiza y lo valida a través del razonamiento lógico y, muy importante, un método muy estructurado. Observar, hipotetizar, experimentar, concluir. Busca ser objetivo y comprobable. Y luego tendríamos el filosófico, que también usa mucho la razón, por supuesto, pero para abordar preguntas más fundamentales, más abstractas, sobre la existencia, la moral, la verdad. Como... Como qué es la libertad o qué es la justicia. No busca tanto una respuesta única y cerrada, sino explorar argumentos, posibilidades. Vale, eso ayuda a ordenar un poco el panorama. ¿Y luego mencionaste otros más? Quizá más particulares. Está el intuitivo, La corazonada. esa sensación o corazonada que no sabes bien de dónde sale, pero está ahí. O el religioso o teológico, que se basa en la fe, en dogmas específicos, y el matemático, que es como un lenguaje propio, basado en números, estructuras, lógica pura. Supongo que la idea es mostrar que saber adopta muchas formas distintas. Precisamente. Y reconocer esa diversidad es importante. Nos ayuda a valorar que hay distintas maneras válidas de entender el mundo. No todo el conocimiento se mide con la misma vara, ¿sabes? También menciona la diferencia entre conocimiento directo, lo que aprendes por ti mismo, experimentando, Ajá. e indirecto, que es gran parte de lo que sabemos, lo que te cuentan otros, lo que lees, o entre saber qué, que sería el declarativo, como saber una fecha histórica o la capital de Francia. Sí. Y saber cómo el procedimental que enlaza con lo implícito que decíamos antes, como saber conducir o atarse los zapatos, lo fundamental es ver que el conocimiento es como un ecosistema muy variado. Un ecosistema, me gusta esa imagen. Entonces, si hay tantas formas de conocimiento, ¿cómo llegamos a él? ¿Cuáles son las rutas de acceso? ¿El material también explora esto? Sí, y de nuevo insiste en que no son caminos separados, sino que se entrelazan continuamente. La percepción, nuestros sentidos, es básica, claro. Vemos, oímos, tocamos. La razón, el pensar, analizar, inferir, es crucial para darle sentido a todo eso que percibimos. La memoria, que nos permite guardar y usar lo aprendido, conectar con experiencias pasadas. Y aquí entra uno que hoy en día es fundamental, el testimonio. Gran parte de lo que sabemos, quizá la mayoría, lo sabemos porque confiamos en lo que otros nos dicen, escriben o muestran. Desde los libros hasta, Internet. Eso es muy cierto, sí. La confianza en la fuente. ¿Y qué más? Menciona también la investigación científica como un camino, digamos, más formalizado, ¿no? Exacto, un método sistemático para generar conocimiento fiable. Luego la educación, claro, formal e informal. Y la práctica, el aprender haciendo, que conecta de nuevo con el conocimiento implícito y las habilidades. Eso es. Y lo importante, insisto, es ver cómo funcionan juntos en la vida real. El ejemplo que ponen del estudiante de máster es útil aquí. Para hacer su proyecto, no usa solo una vía. Observa en clase, percepción, recuerda sus experiencias previas como docente, memoria, lee lo que otros investigadores han escrito, testimonio, y usa su capacidad crítica, razón, para analizarlo todo y construir algo nuevo, su propia propuesta. Es una mezcla constante. Y esa idea de construir algo nuevo nos lleva de vuelta a un punto central que ya mencionaste al principio, que el conocimiento no es algo que simplemente recibimos y guardamos como un archivo. El material insiste mucho en que lo construimos activamente. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esa construcción? ¿Cuáles son los motores? Pues el texto destaca 3 motores clave para esa construcción continua. Son la experiencia personal, o sea, aprender de lo que nos pasa, de lo que hacemos, la interacción social, el diálogo, el debate, el contraste de ideas con otros, aprender juntos, y la reflexión crítica. Es decir, pararse a pensar, a analizar, cuestionar lo aprendido, lo vivido, no darlo todo por sentado. No somos esponjas pasivas que absorben información sin más, somos como arquitectos de nuestro propio entendimiento. Me gusta esa idea del arquitecto. Como el ejemplo que dabas del profesor que cambia su método, no lo hace solo porque sí, sino porque algo le hace reflexionar. Quizás los resultados de sus alumnos o una conversación con un colega. Justo, ese es un buen ejemplo de construcción. Ese profesor observa algo en su práctica, eso es experiencia. Quizás habla con otros docentes o lee sobre nuevas metodologías, eso es interacción social y testimonio, y luego piensa sobre ello, lo analiza. Ahí está la reflexión crítica. Y decide cambiar su enfoque.
está reconstruyendo activamente su saber hacer docente, es un proceso continuo y vital. Y claro, esta idea de que construimos el conocimiento nos mete de lleno en el terreno de la filosofía, ¿no? Porque la gran pregunta entonces es, ¿cómo sabemos que lo que construimos es, bueno, es verdad? O al menos, que es válido. ¿Cómo han abordado los filósofos esta cuestión del origen y la validez del conocimiento? Esa es la pregunta del millón en epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Es una pregunta complejísima. El material presenta algunas corrientes principales, que a menudo se ven como opuestas, aunque la realidad siempre es más matizada, claro. Podríamos agruparlas en torno a dónde ponen el énfasis principal. A ver, el texto menciona el empirismo, primero, con figuras como Locke y Hume. Si entiendo bien, para ellos todo empieza por los sentidos, ¿no? Por la experiencia. Nacemos como una pizarra en blanco, una tabula rasa, y la experiencia va escribiendo en ella. ¿Es así? Esa es la idea central, sí. La experiencia sensorial es la materia prima fundamental, la única fuente fiable para ellos. Luego, en el otro lado del ring, digamos, tendríamos el racionalismo. Ahí están Descartes, Leibniz. Ellos dirían, un momento, la experiencia está bien, pero la razón es la clave. Argumentan que nacemos con ciertas ideas o estructuras mentales innatas. Innatas. Sí, que nos permiten organizar la experiencia y llegar a verdades universales, como las de las matemáticas o la lógica, que no dependen solo de lo que vemos o tocamos. La razón pura puede alcanzar conocimiento. Vale, pizarra en blanco versus ideas innatas, como dos extremos. Y el constructivismo lo menciona como una tercera vía, con Piaget, Vygotsky, gente muy influyente en educación. ¿Dónde se sitúa? Pues el constructivismo, simplificando mucho, viene a decir que no es ni una cosa ni la otra exclusivamente. O sea, ni somos pizarras totalmente en blanco, ni lo tenemos todo preprogramado. Enfatiza que nosotros, como sujetos, construimos activamente el conocimiento. ¿Cómo? Pues al interactuar con el mundo, tanto el físico como el social. Somos como constructores que usan los materiales que da la experiencia y las herramientas que da la razón para ir edificando nuestro conocimiento. Piensen cómo aprende un niño pequeño, jugando, explorando, preguntando, interactuando con otros. Está construyendo activamente su comprensión del mundo. Entiendo. O sea, no es solo recibir información pasivamente, sino darle sentido, organizarla, conectarla, de forma activa. Y estas ideas filosóficas, aunque puedan parecer muy abstractas, tienen impacto real en la educación, por ejemplo. Muchísimo, claro que sí. Influyen directamente en cómo pensamos sobre el aprendizaje, cómo diseñamos la enseñanza, cómo valoramos distintos tipos de evidencia o de saber. Por ejemplo, un enfoque constructivista en el aula va a favorecer mucho más el trabajo por proyectos, el debate, el aprendizaje por descubrimiento guiado, que la simple clase magistral donde el profesor habla y los alumnos escuchan. El material también nombra de pasada a otras posturas, como el idealismo de Kant, que intentó hacer una síntesis entre razón y experiencia. ¿Ah, sí? Ujú. El realismo, que cree que hay una realidad objetiva ahí fuera, independiente de nosotros. El pragmatismo, que se fija sobre todo en la utilidad práctica. ¿Funciona esta idea en la vida real? O incluso el escepticismo, que es la postura que duda de si realmente podemos alcanzar certezas absolutas. Lo fascinante es ver la variedad de respuestas que se han dado a lo largo de la historia a esa pregunta tan fundamental. ¿Cómo conocemos? Y que ninguna agota la cuestión. Vaya recorrido, sí. Entonces, si intentamos juntar un poco las guardados, es un proceso vivo, dinámico. Tiene muchas caras: implícito, explícito, empírico, lógico, científico, filosófico. Lo adquirimos por distintas vías que además se mezclan: los sentidos, la razón, lo que los dicen otros, la práctica. Exacto. Y sobre todo esta idea de que lo construimos y reconstruimos constantemente, a través de la experiencia, del diálogo con otros y de la reflexión personal. Sería una buena síntesis. Creo que sí, que captura lo esencial de lo que hemos estado hablando. Y entender todo esto que es dinámico, que es diverso, que es construido, tiene una utilidad enorme, yo creo. A cualquiera le sirve para, primero, aprender de forma más consciente, más estratégica. Y segundo, nos da herramientas para mirar con un ojo un poco más crítico la avalancha de información que nos llega cada día.
algo crucial hoy en día con las redes y todo. Totalmente. Y también nos ayuda a entender por qué en distintos campos se valora un tipo de conocimiento u otro, por qué en ciencia se busca la evidencia empírica y la replicación, mientras que en filosofía importan más los argumentos lógicos y la coherencia, o en las artes quizá la experiencia subjetiva y la expresión. Nos hace, en definitiva, aprendices más efectivos y pensadores un poco más afinados. Me recuerda una frase del profesor González Lucero, que citan en el material, que me gustó mucho. Era algo así como: investigar no solo consiste en buscar respuestas, sino en comprender cómo llegamos a conocerlas. Pone el foco en el proceso, en el camino, no solo en el destino final. ¿Cuánto de lo que creemos saber se apoya realmente en bases sólidas y comprobadas? ¿Y cuánto podría ser simplemente, pues, una suposición cómoda, una creencia que hemos heredado sin cuestionar o una intuición a la que nunca le hemos buscado verificación? Quizás valdría la pena preguntarnos más a menudo no solo qué sabemos, sino sobre todo cómo hemos llegado a saberlo. ¿Cuál es el fundamento de nuestro saber? Una pregunta potente para seguir dándole vueltas, desde luego. Mil gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión en el complejo pero fascinante mundo del conocimiento. Esperamos que esta exploración haya sido útil y también sugerente para quien nos escucha. Hasta la próxima.